Hola chicos, en este nuevo video lo que vamos a hacer va a ser el tercer circuito, ¿sí? El número 3 que les prometí. Este es de llave de punto, más un toma, más dos consumos en series. Llave de punto, toma y dos consumos en serie. Ahora vamos a ver que vamos a tener que cerrar circuito, como hablamos ya en clase, ¿sí? Vamos a tener que cerrar el circuito. Aquí vamos a tener que conectarle un consumo, un motor en funcionamiento, ¿sí? Para que todo este circuito se cierre y se divida la corriente. ¿De acuerdo? Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir paso a paso haciendo las instalaciones y pudiendo poner en los lugares correspondientes nuestra instalación domiciliaria. ¿Está bien? Bueno, como primer paso, arrancamos como siempre con la entrada de línea de alimentación. La vamos a colocar por la caja octogonal, ¿sí? Como dice en el circuito, entramos por la caja octogonal y pasamos a la llave de punto, al comando. Este circuito es un circuito especial, como dije antes, ¿sí? Es un circuito que va a tener una línea de alimentación, y esa línea de alimentación va a circular por todos los elementos del circuito. Luego va a cerrar, ¿sí? Va a cerrar el circuito con el neutro. Así que arranquemos con la línea de alimentación. Ya tengo el ingreso conectado de línea de alimentación en la caja octogonal. Ahora, como ven, ¿sí? Si pueden ver acá en esta parte del circuito, en lo que sería la caja rectangular donde se encuentra el comando y el toma, ¿sí? Si llegan a ver, lo voy a acercar para que vean que acá hay solamente color rojo, ¿sí? Solamente color rojo. ¿Está bien? Eso quiere decir que entra vivo, sale vivo, entra vivo, sale vivo. Así que de esa manera voy a conectar en la caja rectangular, voy a conectar en ingreso de línea de alimentación vivo al medio, salida de la línea de alimentación de alguno de los dos lados a la entrada del tomacorrientes. Luego la salida va a ir directamente al consumo. ¿Está bien? En este caso, verde va a quedar en el cable a tierra, va a quedar igual que siempre, ¿sí? Lo que no entra en este caso a la caja rectangular es el neutro, que lo dejé acá solito. Si se llega a ver, lo dejé acá solito para que después cierre el circuito con los consumos. ¿Está bien? Tal cual como lo dice en el plano, ¿sí? Cierra el circuito con el neutro en los consumos y no en la caja rectangular. ¿Está bien? Hacemos ese siguiente paso. Segundo paso, conectamos la parte de la caja rectangular. Continuando entonces, ingreso línea de alimentación que viene de la caja octogonal. Ingreso en el medio. Tomo cualquiera de las dos salidas, ¿sí? En este caso tomé el de mi izquierda. Y este va a ir al neutro, perdón, a uno de los dos lados, en este caso cruzado. Si se acuerdan que les comenté, este era el que decía N y este era el que donde iba el vivo. Así que vamos a seguir respetando lo mismo que habíamos hecho antes, ¿sí? En el N va a ser el neutro, que en nuestro caso de este circuito, específicamente solamente de este circuito, va a ser lo que antes era el retorno. Va a salir de donde antes colocábamos el neutro, donde siempre colocamos el neutro. Ahora va a salir lo que sería el retorno. ¿Está bien? Lo preparamos y se lo mostramos. Listo, entonces preparado lo que serían los comandos, ¿sí? Como dije recién, todo conectado en la misma línea. Conecté el verde a donde tiene que ir, y este lo voy a usar, que es el que sale de acá, lo voy a usar para los consumos. ¿Está bien? Va a entrar en un consumo y de este consumo va a salir al siguiente, y en el siguiente va a cerrar el circuito con el celeste que tenemos preparado por acá. ¿Está bien? Bueno, ya tengo avanzado el circuito. Lo que hice fue lo que dijimos recién. Conecté lo que antes llamábamos retorno, ¿sí? Ahora es para cerrar el circuito en serie. Este es el que se conecta con los consumos. ¿Está bien? Que viene de los comandos y viene hacia los consumos. Lo que viene de los comandos y va hacia los consumos siempre lo llamamos retorno. En este caso no lo vamos a conocer con ese nombre porque es un circuito en serie, es un circuito cerrado. Los consumos están conectados entre sí por este
¿sí? Y este que es el celeste neutro, ¿está bien? Es el que va a cerrar el circuito. Una parte del circuito. Ahora vamos con la otra parte del circuito. Armo todo y continuamos la explicación. Bueno, ya tenemos todo organizado, ¿sí? Ya conectamos los dos consumos y ya tenemos aquí, lo que les hablé al principio, un motor para que cierre completamente el circuito. Yo les había hablado recién que el circuito se cerraba parcialmente con el cable celeste, con el neutro, ¿sí? Bien. Miren acá, a ver si podemos verlo. Ahí, ¿sí? Voy a usar este para señalar. Miren acá. Este cable celeste es el que cerraría completamente el circuito, parcialmente el circuito, perdón. Pero, ahora como les mostré recién, la agujereadora de mano, que tiene un motor, la voy a simbolizar con este símbolo, ¿sí? Con este motorcito, con este pequeño motor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque miren lo que va a pasar. Entra tensión eléctrica por el vivo. Yo voy a oprimir la llave. ¿Se ve bien ahí? Oprimo la llave. Quiere decir que esto va a cerrar circuito acá. Cuando oprimo la llave, cierra circuito. Continúa el paso de la corriente. Pasa por aquí, pasa por aquí. ¿Y acá qué pasa? En este tomacorrientes queda abierto el circuito. Quiere decir que de acá a acá no es posible que continúe la corriente si no hay algo conectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el motor para cerrar completamente el circuito, ¿sí? Lo vamos a simbolizar acá y ahora hacemos esta conexión y hacemos la prueba general. Ahora acá hice lo que sería la instalación del motor, en este caso nuestra agujereadora de mano, ¿sí? Volvemos a hacer lo que hicimos antes, recorrido, entra tensión eléctrica, pasa por la llave de punto, por el comando, oprimo el comando, sigue, continúa la corriente, entra la corriente al toma, pasa a través de este conductor, ¿sí? Que ya ese sería que vendría a ser correspondiente a la agujereadora, entra al motor de la agujereadora, continúa por el toma, sale a través del toma a los consumos, lo que antes se llamaba retorno, entra a los consumos y cierra el circuito en el neutro para que vuelva. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Y a ver qué pasa. ¿Está bien? Vamos a hacer la prueba primero sin el motor. A ver qué pasa. Si es como dijimos antes o no. Yo enciendo y ven que los consumos no pasa nada, ¿sí? No tienen ninguna reacción. ¿Qué necesito? Eso porque está abierto el circuito. Cierro el circuito, ¿sí? Vuelvo a presionar la tecla y no pasa nada. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que cerrar circuito con el funcionamiento, el correcto funcionamiento de la máquina agujereadora, del motor de la máquina agujereadora. Tiene que ingresarle corriente y de aquí tiene que salir la corriente para cerrar el circuito. A ver si es cierto. Para cerrar el circuito tengo que oprimir la agujereadora. Bien, funciona, ¿sí? Ustedes no lo van a poder notar a través de lo que sería el video, ¿sí? Pero la máquina está vibrando. Si está vibrando, quiere decir que le está ingresando corriente. La corriente circula a través del motor y vuelve a lo que sería el circuito, para que estos dos consumos también estén funcionando. Si podríamos hacer la prueba, ¿sí? en otro circuito o en un portalámparas aparte, van a notar que estos dos consumos tienen mucho más brillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este circuito es un circuito que es dependiente. Si se acuerdan en el video anterior, vimos que un circuito paralelo tiene todos sus elementos conectados de forma independiente.
En este caso, los circuitos en serie se conectan todos sus elementos de forma dependiente unos del otro. Eso quiere decir que si hay uno de los circuitos que no funciona o está en mal funcionamiento o está mal conectado, no hace cierre del circuito y no va a poder funcionar todo el circuito completo. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso de que vamos a simular de que esta lamparita está quemada, ¿sí? Que está quemada. Entonces yo aflojo la lamparita simulando que esa lamparita se quemó. Cierro circuito y el circuito no se cierra. ¿Está bien? Necesito que sí o sí esta lamparita esté en buen funcionamiento para que todo el circuito esté en correcto en conexión y cerrado. Porque cada uno de los elementos depende del otro. Por eso es que cuando yo desconecto el motor, los dos consumos no funcionan. ¿De qué sirve este circuito? Es un circuito que se usaba antiguamente, por ahí ahora con los modernos tester y otras cuestiones, ya hace medio que se dejó de utilizar, pero antiguamente los reparadores de máquinas eléctricas, ¿sí? Tenían la función de este circuito, lo tenían conectado a este circuito. ¿Para qué? Para evitar abrir la máquina y ya sin abrirla, probando en este circuito, podían establecer alguno de los problemas que puede llegar a tener. Por ejemplo, si yo conecto la máquina deja de funcionar, la traigo al reparador y el reparador hace la prueba de esta máquina en el circuito, lo enchufa, lo conecta, prueba. Si las lamparitas se encienden, quiere decir que el elemento eléctrico, en este caso la agujereadora, no tiene un problema eléctrico, porque está cerrando el circuito. Si deja de funcionar, seguramente son los carbones. ¿Está bien? Y ya ahí tenemos un problema del motor, por ejemplo, ¿sí? O tenemos otro tipo de problema mecánico, que puede ser que aquí esté trabado, que acá adentro tiene unos engranajes y puede ser que esté trabado. Entonces ya vemos que si probándolo y las lámparas se encienden, la máquina se estaría haciendo una prueba de otra cosa, ¿sí? Bien, es uno de los usos para este tablero. Otra de las cosas que les quiero contar. La electricidad domiciliaria, ¿sí? Esto es algo importante. La electricidad domiciliaria es de 220 volts, ¿sí? Es de 220 volts. Quiere decir que cuando la red eléctrica ingresa a este circuito, ingresa como 220 volts. ¿Qué pasa? Si yo en este caso tengo 1, 2, 3 elementos en el circuito, la red domiciliaria se va a dividir por la cantidad de elementos que tiene el circuito. En este caso tengo 3 y los 220 volts se van a dividir en cada uno de los elementos. Sería aproximadamente unos 73.33 volts por cada uno de los elementos, ¿sí? En el caso del paralelo no. En el caso del circuito paralelo, todos los elementos reciben los 220 volts. Por eso es que cuando nosotros hacemos funcionar el circuito, y aunque esté en correcto funcionamiento el circuito, ¿sí? Como lo voy a demostrar ahora, aunque esté en correcto funcionamiento el circuito, la máquina no anda porque necesita los 220 volts. Si yo lo conecto en otro circuito, en otra red eléctrica, cuando recibe los 220 volts anda perfecto, ¿sí? Pero como está recibiendo en este circuito que hice con dos consumos en serie, más este motor, está recibiendo nada más que 73 volts. Por eso es que en este circuito no funciona, no gira, pero sí está funcionando correctamente, ¿sí? Vibra como cualquier otra máquina. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan realizar en sus casas y vean el video y hagan la actividad